Sí, sí, Jenny. Buenas noches, doctora. Te convocamos de nuevo porque bien, la doctora Yanfa Martínez es cubana, conoce lo que es vivir en un gobierno tiránico. Está muy interesada con el tema de Venezuela y me gustaría que ustedes hablen un poquito de cómo se llegó a esto. Doctora, la escucho. Sí, ante todo voy a hacer una breve referencia a por qué me comencé a interesar en las cuestiones venezolanas. No solamente por la cuestión de que es un genocidio y que nunca algo como esto debe ser permitido en la historia no solamente de Latinoamérica, pero del mundo entero. Me llega una paciente a la oficina y esta paciente me dice que ella necesitaba que yo la ayudase a mandarle algún tipo de veneno a Venezuela porque su hermana quería suicidarse y matar al hijo de 2 años. Cuando yo escuché tal cosa de esta persona, nos pusimos a ayudar las dos ambas porque nunca pensé que como médico alguien me viniera a ver para que yo ayudase a alguien a cometer una eutanasia, no ni siquiera eutanasia porque es un niño inocente que su madre sencillamente no quería vivir más, no tenía con quién dejarlo. Eso me comenzó a abrir los ojos y comencé a estudiar la situación venezolana y me di cuenta que sencillamente desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista social, Venezuela se había convertido en una especie de experimento en el cual yo podía ver cómo Cuba llegó a donde está 60 años más tarde. Y comencé a estudiar la historia, comencé a estudiarlo, todo lo que mis pacientes, a averiguar todo lo que tenía que decirme. Y mientras más pasaba el tiempo, más me dolía porque una historia era más perversa que la anterior. Y de verdad que desde ese punto dije, ¿cómo puedo yo ayudar, contribuir a que Venezuela pueda mejorar? ¿Cómo puedo contribuir a hacerle la vida a alguien mejor allá en Venezuela? ¿Cómo yo podría usar lo que Dios me dio a mí, ¿no? para ayudar a la gente? Entonces, como quería hablarle un poquito sobre el sentido ese de que yo lo voy a llamar experimento social, y referirme a dos puntos importantes en la historia venezolana. Uno de ellos es el pacto de punto fijo y el otro después del golpe de Isaías Medina, qué fue lo que sucedió y cómo se acabó con ese sistema bipartidista corrupto que ha generado todos estos problemas en Venezuela. Entonces ahí comencé a indagar un poco más y después de que Pérez Jiménez salió del poder, la Acción Democrática y COPEI se hicieron los dueños de la política venezolana. A través de la historia, un gobierno era más corrupto que el otro. Se engendraba no solamente riquezas personales para todos los miembros de estos partidos, pero también se generaba aquel nepotismo y a la misma vez aquel manejo de las instituciones como parte de preventas para apoyos políticos. Creo que ese manejo de las instituciones básicas del gobierno, que no deben ser tocadas porque representan el apoyo de la democracia, todas fueron pirateadas, todas fueron, como puedo decirlo, perdidas y políticas erradas y políticas corruptas dieron a cabo de que el pueblo se cansara y que saliera un Chávez como una supuesta respuesta a toda aquella corrupción que existió en todo este tiempo. No sé qué usted me pueda decir sobre eso. Sí, nosotros tenemos años en un proceso histórico grave. En estos días conversaba precisamente con Jenny, en el programa del profe, sobre nuestro problema como colectivo debido a un liderazgo que ha hecho lo posible por el error constante, ¿no? Y sí, y en ese error constante están esas uniones perversas que, más allá de lo que se puede ver reflejado en el pacto de punto fijo, tendríamos que ampliarlo hacia un pacto de las élites venezolanas de ese entonces, que aún se mantiene. Es un pacto que, consciente de las riquezas del país,
decidieron usufructuar, hacer uso de esas riquezas para beneficios propios de estos sectores y mantener al país seco. Y eso es una realidad que tiene un control político, y ese control político tiene un fondo ideológico que es el que hace que sea posible que eso se acepte. Y sí, en el golpe contra Medina Angarita es quizá el punto inicial de ese proceso, pues la llegada de los adecos al poder es el fin de una Venezuela con visión de futuro. Tuvimos esa pausa después durante la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, donde vimos que el país se podía enrutar hacia lo correcto. Después, desgraciadamente, a la caída de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez y el inicio de lo que yo llamo la pseudodemocracia, es decir, del 58 hasta el 98, lo que tuvimos fue un proceso de esta repartición. El pacto de las élites se hizo realmente firme, consciente del maná petrolero, consciente de muchas de las riquezas que teníamos, se hizo aún más fuerte, más vigente, y llegamos acá. Efectivamente. Y otro punto es que a mí lo que más me molesta, me preocupa, me da hasta pesadillas a veces que me despierto y digo, oh my God, pienso que ha sucedido, esto es solamente un sueño, es que acabemos con un pacto bien chimbo en la cuestión de Barbados, y que en vez de hacer algún tipo de renovación real de toda esta corrupción, lo que el hueco siga abriéndose más profundo y el pueblo caiga por ese hueco para abajo y se acabe uno en una dictadura inclusive peor a la dictadura cubana. Ese es mi gran miedo, mi gran motivo de pesadilla, y que a veces he estudiado la historia, sé que existe el potencial para que eso suceda y me preocupa grandemente. No solo el potencial, puedes tener la absoluta seguridad de que nada de lo que salga de las negociaciones que estén planteadas por el proceso chavista trae algún tipo de futuro positivo para Venezuela. Puedes tener la absoluta seguridad respecto de eso. Otro elemento que para mí me da así como hasta tristeza es que muchos intelectuales venezolanos, muchas personas en Venezuela todavía piensen que ni siquiera se pueda celebrar un proceso electoral que sirva, dadas las condiciones, como si el chavismo ha creado para ellos mismos su constitución, ha creado los métodos para el fraude, ha hecho todo lo que controla las armas. Como una oposición debilitada, sin armas, sin recursos, va a poder garantizar de que esos votos van a ser defendidos? No lo entiendo. ¿Cómo alguien se preste para eso? Porque forman parte de lo mismo. Nosotros vivimos una comunión que nace de ese pacto de las élites, y una comunión político-ideológica realmente fuerte, pues. Aquí hay tres pilares que sostienen esta desgracia. El primero es el pilar comercial, el pilar económico. El gobierno, al ser nosotros un país monoproductor, precisamente ese pacto de las élites impidió que se desarrollasen otras industrias aparte de la petrolera, controlada por el Estado. El Estado es el dueño de la hacienda, pues. Y aquí nadie compra ni vende sin el sello de la bestia. El segundo pilar que sostiene esto es que aquí todos son amigos, socios, compadres, primos, hermanos. Y nadie quiere ponerle freno a la oportunidad del otro. Y entre eso se va haciendo esta inmensa sociedad de cómplices. Y el tercer punto es el ideológico. Aquí todos se abanderan bajo el socialismo para aprovechar de destruir a la nación. Y lo hacen bien. Y se encuentran con todo ese apoyo internacional de esa misma bandera y con las banderas que levantó Fidel en su momento, las cuales aún siguen siendo honradas por esa intelectualidad. Aquí hay que recordar los 911 intelectuales que se arrastraron ante los pies de Fidel Castro en 1989, y hoy tenemos un nuevo manifiesto de 32 intelectuales pidiendo a la gente que haga silencio y apoye cada una de las estupideces que plantea Guaidó, porque ellos sí saben lo que están haciendo. Por cierto, varios de esos intelectuales de hoy son firmantes de aquel documento donde se le arrastran a Fidel. Exactamente, yo he hecho todo lo que he podido por denunciar eso en el Twitter, en las redes sociales, porque a mí me parece realmente ridículo. Porque, por ejemplo, yendo hacia atrás al año 1966, no sé si usted se acuerda de un famoso general cubano llamado Arnaldo Ochoa, claro, que acabó fusilado por el gobierno cubano. En el año 66, él y Ted Boss fueron juntos hacia Venezuela y
gracias a Dios en aquel momento no surgió ningún efecto a aquella revolución que fue aplastada de una manera por el gobierno, creo que fue de Rómulo Betancourt en ese momento que estaba en el poder, y no se pudo hacer nada. Por eso indicaba ya que Fidel no solamente tenía los ojos puestos hacia Venezuela desde que él triunfó la revolución, pero él que iba a buscar la manera, ya fuera por las armas, ya fuera por el voto, de meterse en Venezuela, porque él sabía que es una manera de garantizar su putrefacta revolución por los siglos de los siglos, amén. Claro. Entonces, el general Ochoa acaba siendo fusilado más tarde, pero se muestra aquí una cosa muy importante que yo quiero llevar a decirle a todos los oyentes. La fractura militar que tanto ha pedido la MUD, que nunca va a suceder, es porque todos estos venezolanos que están ahora con cargos grandes en el ejército, los militares, esa gente jamás se va a quebrar, sencillamente porque le debe demasiado al régimen. Y el régimen, ellos se hicieron para que todo el mundo estuviera corrupto, para que todo el mundo tuviera algo que le debiera al régimen y que nadie se rompiera, porque se sabe que en cualquier momento que eso se caiga, van a tener que pagar todos. Juntos por pecadores, porque no hay nadie que esté limpio. Por ejemplo, el mismo general Baduel me hace recordar a Bernardo Ochoa, y no me extrañaría que Baduel acabe muerto, porque eso es lo que hacen ellos. Un tipo que era dentro del chavismo, chavista originario del principio del golpe de Estado de Chávez en febrero. Este hombre era parte de ese movimiento. No me sorprende que él, como Bernardo Ochoa, acabe muerto. No sé qué usted opina. Mira, hay un punto que es muy importante en lo que está diciendo con respecto a la MUD pidiendo la fractura militar. No, la MUD ha sido quizá el mayor instrumento que ha utilizado el gobierno para generar en la población un odio hacia el estamento militar. Es más, sobran las denuncias de diversos personajes de la MUD, de ese entorno político, que fueron contactados por posibles militares buscando una alternativa de salida a la situación del chavismo, y fueron denunciados por el aparato de la MUD. Henry Ramos Alú, en la presentación de la Asamblea Nacional en el año 2016, él como presidente, él mismo dice que él llamaba a Chávez y le contaba cada una de las cosas que estaban pasando dentro de la Fuerza Armada, que Chávez no se enteraba. Entonces, es algo que hay que poner muy claro. La responsabilidad principal en el proceso de exterminio de la Fuerza Armada como institución recae en Chávez, pero no fue Chávez solo. Aquí esta coordinación opositora que nace en aquel momento en la Coordinadora Democrática, continúa en la MUD, hoy se llama Frente Amplio y mañana tendrá otro nombre, hizo posible esa realidad. Por supuesto que esa Fuerza Armada, aquí en Venezuela hay un dicho muy especial con respecto a los militares, que dice que el militar obedece al líder, es decir, es leal hasta que deja de serlo y se voltea. Y aquí hay un ejemplo muy importante para citarlo. Porque si alguien hizo algo por la Fuerza Armada venezolana, hizo al militar venezolano, fue el general Marcos Pérez Jiménez. Y es la Fuerza Armada venezolana la que la depone. Y depone al general Marcos Pérez Jiménez, lamentablemente para el beneficio del proceso de la pseudo democracia, porque el mundo en aquel momento decía que Venezuela tenía que entrar en un proceso democrático. Ese proceso democrático fue la perdición de Venezuela, pues porque vino ese pacto del que hablábamos, vino toda esta basura y hace posible que el proceso revolucionario hoy tenga este punto máximo, este proceso a máxima revolución. No, definitivamente. Y algo también importante es que, como Pérez Jiménez decía, que yo me acuerdo haber visto hace unos meses atrás una entrevista de un programa del año 98 que se llamaba A la silla caliente o algo parecido así, sí, que él decía que se dejó que todas las instituciones básicas del gobierno fueran corrompidas de esta manera. Y no solamente eso, que esa Fuerza Armada poco a poco comenzó a hacer agua porque sencillamente no se cuidó la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Había ascensos que no eran apropiados, había una corrupción tremenda y eso llevó al punto donde estamos ahora, que nada ha cambiado, todo se ha empeorado 100%.
todo se ha empeorado porque es precisamente ese proceso que trajo la pseudodemocracia. Nosotros tenemos una característica constante, que es una muy débil institucionalidad. Y esa débil institucionalidad fue aprovechada para terminar de minar el país. Fue un trabajo muy bien ejecutado y se hizo para hacer posible esta realidad. Sin esa debilidad institucional de aquel entonces, por supuesto, al Chávez haber intentado el golpe de Estado, que fracasó en el 92, que él quería que fracasara, porque más valía el juego político que la acción político-militar de aquel entonces, el Chávez, por supuesto, debía haber sido enjuiciado, y si se le quería indultar, primero tenía que ir a un juicio y quedarle prohibida su participación política. Pero no, Caldera buscó el proceso de sobreseimiento de la causa precisamente para darle cada uno de los espacios políticos. La gente cree que fue un error de Caldera, mas no lo fue. Basta ver el comportamiento de Caldera cuando aquella pacificación en su primer gobierno, que permitió que personajes como los socios de Ochoa, los hermanos Pekov, que invadieron militarmente a Venezuela para traer el comunismo de Castro, fueran vestidos como dignos políticos venezolanos, y son la fuente de inspiración de estos asquerosos intelectuales. Yo creo que ellos fueron ascendidos acá en TV, o le dieron algo muy importante, un cargo importante a los Pekov y a todos ellos. Ellos no fueron a presión ni nada por el estilo. No, ninguno fue apresado, cada uno fueron a distintas empresas, recibieron beneficios, direcciones de organismos públicos y participación política 0 kilómetros. Sí, por supuesto. Pero yo creo que Caldera, hasta cierto punto, él no solamente era cómplice de todo esto, sino partícipe total. Porque si usted ve exactamente en el año 92, cuando ocurre el segundo golpe de Estado, que la mayoría de la gente no habla mucho sobre eso, el que creo que ocurrió en noviembre, el de Chávez fue en febrero, el segundo creo que fue en noviembre del mismo año. Sí. Esos militares también, que fueron responsables por la muerte de más de 300 personas en el segundo golpe militar, ellos fueron indultados por Caldera de la misma manera que fue Chávez. Caldera es doblemente cómplice de todas aquellas cosas que se pasó este año. Y triplemente cómplice con la destrucción del país, porque hay que ser muy claro y enfático. Militarmente la guerrilla venezolana había sido destruida. Militarmente hablando, la guerrilla comunista venezolana, castrista, que en los años 60 y 70 había sido diezmada, acabada por la Fuerza Armada venezolana. Caldera los salva y los pone en la palestra política. Y hoy estamos pagando esa complicidad, esa acción política, esa decisión de acabar con Venezuela. Definitivamente. Hay un post muy bueno que yo estaba leyendo hace unos meses atrás, que Caldera le dice a Pérez Jiménez que para qué se van a gloria de tantas autopistas si las autopistas no se comen. Esto es una gran demagogia, porque todos sabemos que con las autopistas se transportan los alimentos, se transportan todo, pero él fue capaz de decirle eso a Pérez Jiménez en público, que no hablara de tantas autopistas, que eso no se comía. Entonces ya uno ve que quizás este señor, no solamente la parte de la conspiración socialista o comunista que ya se devenía, ¿no? Él fue artífice y fue pieza fundamental de toda aquella mayoría, porque sin Caldera, Chávez jamás hubiera llegado al poder, porque él hubiera estado en la prisión donde se merecía estar. Y el comunismo estaría proscrito en el país, porque mira, aquí esta gente, este gen comunista que está aquí hoy, que es gobierno y es oposición, eran tan salvajes que ellos grafiteaban en las calles: mata a un policía y vive un día Pepsi, mata a un policía, mata a un soldado y reclama tu perinola. Así estimulaban lo que estaba sucediendo en Venezuela. Caldera los vistió de democracia y de gobierno, y aquí estamos pagándola. Exactamente. Y además que a él también se le pueden ver otras cosas, todas los controles de cambio. Claro, exactamente, todo eso llevó a influenciar y a aumentar la corrupción a niveles que no se habían visto nunca más. Y a la ingobernabilidad productiva de Venezuela. Basta ver las leyes del trabajo propuestas por él. No, exactamente. Como les digo, uno buscando en la historia puede ver los detalles de cómo acabamos en este desastre, porque esto es un desastre. Yo le decía a Jenny,
cada minuto que pasa, yo no me imagino una persona en Venezuela que tenga que hacerse una diálisis, cómo se hace diálisis, con qué electricidad, con qué insumos se hace diálisis. Ahí no va a quedar ningún paciente con un problema crónico, y eso a mí me quita el sueño realmente, porque veo que todo el mundo andan guavinando, andan dialogando, andan bañándose en Isla Margarita, y aquí no se está haciendo, no se está tomando la situación en serio. Esto es serio, porque poco a poco se está normalizando el hambre, se está normalizando la opresión, y nos se está construyendo una Cuba en el cual todo el mundo está en la misma miseria. Ese es el plan. Es problemático. Ese es el plan y lo están ejecutando a la perfección. La gente no termina de entender, el venezolano común no termina de entender que aquello que se viste de oposición no es su amigo, no busca la salida del problema, más bien busca terminar de hundir al país en esta situación, normalizar el proceso de destrucción de Venezuela. Sí, lo han hecho bien desde el principio. No, lo han hecho superior a lo que se podía esperar, porque el plan cubano ha sido ejecutado al 100%, ¿me entiendes? Básicamente creo que en estos momentos a mí me preocupa mucho esta situación de que se ha normalizado todo. Por ejemplo, si uno mira las redes sociales hace 3 o 4 meses, la gente todo el mundo decía, wow, mira las colas en el Táchira, en el Zulia, mira todo esto, como, y ahora nadie, esto no es noticia más, ya nadie le importa porque ya es algo normal, es el nuevo normal. Esto todo se ha convertido, la gente muriéndose en el hospital es el nuevo normal. Una señora saliéndose del hospital en el piso es el nuevo normal. ¿Hasta dónde podemos llegar con todo eso? Yo creo que no hemos tocado fondo. No. Esta situación se puede poner mucho peor de lo que está. Y la dirigencia política no está haciendo absolutamente nada por arreglar esto. Y poco a poco Venezuela luce más como Cubazuela. Poco a poco la gente, todo se está luciendo como si esta es la nueva Cuba, pero una Cuba con oro, con petróleo, con diamantes, con uranio, con coltán, que puede servir todos esos recursos para exportar esta cochina revolución por el resto de Sudamérica. Esto no lo ha hecho. Si esta gente se deja ahí. Ya lo ha hecho. Ya todo el desarrollo del Foro de Sao Paulo, el pico es impresionante que tuvieron en su momento con Lula, aquí Dilma, aquí Cristina, Evo, Correa. Fue realmente impresionante, la misma Bachelet. Y ahora vuelven por su camino, pues al haber retomado ahora México un eventual proceso de ingobernabilidad político-electoral que va a enfrentar Brasil en lo inmediato, el que está viviendo Argentina mismo. El Foro de Sao Paulo va de nuevo por su fuero con el hambre del venezolano, pues Venezuela va a seguir siendo la caja chica del proceso de destrucción de América Latina. Eso es realmente triste. Hay una cosa que a mí me gustaría que usted me clarificara, porque esa parte no se puede leer en los libros, es una cosa más de cultura, ¿no? de social. Como un personaje como Henry Ramos Alú, con toda la historia asquerosa que tiene ese personaje detrás de él, cómo esa persona puede seguir siendo electa para la Asamblea Nacional Venezolana. Eso sencillamente yo no lo entiendo. Es esa complicidad que va más allá de la estructura política, que comparte todo lo que yo llamo los degeneradores de opinión, toda esa estructura comunicacional y cultural venezolana, hasta la misma empresarial, que viene desde ese pacto y esa cochinada, es esta sociedad de cómplices que no solo permite esa situación, sino la estimula. Wow, porque en realidad yo me he tomado el tiempo de leer todas las cosas que este señor ha hecho y ninguna ha sido para el bien del pueblo ni para nada, enriquecer a su familia. Yo creo que si vamos a darle una descripción, yo le llamaría boluchico, porque él está enriquecido realmente de todo. La mujer tiene empresas y tiene un montón de cosas que ellos le conviene que el chavismo siga, porque mientras más siga, más ricos son. A él y a tantos otros. No sé cómo nadie puede votar. A él y a tantos otros. Tú sabes que hay una cosa que es bien interesante con respecto al caso de Henry Ramos Alú, que la gente dice, bueno, es que el problema es Henry, pero el partido es bueno. Señores, hablamos de Acción Democrática, por favor. Hablamos de el proceso que nace de un ideal comunista, que lleva a un partido en un esquema de una socialdemocracia, que permitió todo este desastre,
que avaló la destrucción institucional de Venezuela, que cuando por fin algo de sus propias filas estaba haciendo lo medio correcto, como fue en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, que logró aguantar los 2 golpes militares del chavismo, son los adecos. Es esa estructura partidista la que acaba con la pseudodemocracia de aquel entonces al aprobar el antejuicio de mérito a Carlos Andrés por haber dado dinero para sostener la democracia en Centroamérica. Pero a la misma vez podemos ver a los adecos metidos en cuanto al golpe de Estado. Por ejemplo, ellos estuvieron en el del 45, estuvieron en el del 48. Cuánta porquería sucedió en Venezuela política y cuánto problema y destrucción de lo que era lo anterior, lo que estaba ahí ya, que más o menos trabajaba, ellos estaban envueltos. Sí. Y por supuesto, si vemos, ellos son izquierdistas, no son, claro. Es un partido que pertenece a la Internacional Socialista. Sí. So, ¿qué se puede esperar de eso? Y lo definiste muy bien en ese punto. Ellos están en todo lo malo. En todo lo que ha ido en contra del desarrollo de la nación, ahí participaron. Ellos sí toman las armas y promueven cualquier golpe de Estado contra lo correcto. Pero contra los camaradas, no. Ahí sí somos muy buenos socios y todos cantamos la Internacional. No, definitivamente. Por ejemplo, estudiando la historia de Acción Democrática, ¿no? Uno los ve envueltos en cuanto a conspiraciones, inclusive eso de los fake news, me doy cuenta que esto no es nada nuevo. Los adecos tenían especialistas que desarrollaban fake news ya contra Pérez Jiménez. En el trienio adeco ya ellos tenían gente que hacían ese tipo de cosas de manipulación de las masas, y ellos tienen una historia de más de 50 años de manipulación, de corrupción, de acabar con todo lo que es institucional y que sirva. Un partido como Acción Democrática debería haber dejado de existir hace más de 20 años. No sé por qué todavía existen y cómo se financian, porque no creo que tengan muchas personas que quieran pertenecer a esta porquería, ¿no? Lo peor es que hay gente que todavía cree que eso es el lado positivo del cuento. El chavismo ha mostrado ser tan asqueroso, tan depravado, tan podrido, que la gente cree que otras estructuras que pertenecen a la Internacional Socialista la van a sacar del chavismo. Es así de grave como está esta situación, porque el punto fundamental de todo esto es que la oposición es formalmente cómplice del gobierno y el país todavía no lo termina de entender, ni el país y lamentablemente afuera tampoco lo terminan de entender, y creen que ese aparato que se hace llamar oposición, que disfruta de la vocería de oposición, de verdad quiere salir o poner fin al problema, y no es así. Por lo tanto, el mismo gobierno, esa misma estructura se encarga de financiar y darle posibilidades de acceso a poder a cada una de estas estructuras políticas. Se encarga de financiar, esa estructura se encarga de hacer posible esta realidad, le da poder, acceso a poder, les quita y les da espacio político y le trae beneficios. Por tú que en un momento te niego el acceso a ejercicio del poder a través de gobernaciones o alcaldías, pero te premio haciendo compras como plantas eléctricas o cualquier otro negociado adicional donde puedas participar, que hacen que la oposición, que el general de la población se comporte democráticamente y avale el proceso de destrucción de Venezuela. Son 20 y tantas elecciones en 20 años, eso es imposible, va en contra de cualquier lógica, y ahí es donde está la respuesta del problema. Es imposible este nivel control social de este país sin la colaboración directa de eso que llaman oposición. No, definitivamente. Y no solamente los adecos, por ejemplo, todos los partidos que parió ADEI, como Voluntad Popular, Primero Justicia, ¿cuál es el otro que también está ahora en la negociación? Un Nuevo Tiempo. El Nuevo Tiempo, ajá, el Nuevo Tiempo. Todos estos son partidos que fueron por gente de ADEI que no los vieron lo suficientemente radicales y se metieron en todos estos lados. ¿Cómo espera una persona que un partido como Voluntad Popular, por ejemplo, que tiene sus pautas? Yo me tomé el tiempo de leer el manifiesto del partido, que aquello me dio ganas de ir al baño después, pero lo leí enterito. Valiente. Es un partido que tiene como la Internacional Socialista, que tiene todas las pautas socialistas que como Cuba. Va a ser responsable por ayudar a una transición que no contenga socialismo en la fórmula. Yo no entiendo eso. Es un imposible. Sencillamente no lo entiendo. Es un imposible, y es que usted hizo algo que nadie en este país hace.
leer las bases de los partidos o tan siquiera intentar entender de dónde vienen los partidos. Cuando en una de las oportunidades, de las tantas oportunidades, yo explicaba que este país, Venezuela, es el país con más partidos inscritos en la Internacional Socialista, la gente me miraba y me decía, no chico, tú estás loco. Cuando se los demostré, no lo podían creer. Y ahí usted tiene la base, tiene desde un partido con una esencia histórica como Acción Democrática, donde Henry Ramos Alup, el presidente del partido, el dueño del partido, el secretario general del partido, es vicepresidente de la Internacional Socialista, y tienes al partido más joven en ejercicio político, que es Voluntad Popular, que es miembro de la Internacional Socialista. La gente no entiende eso y no cree que sea eso malo, porque le han logrado vender que lo que hizo posible la llegada del chavismo, que es esa oposición que trajo todo lo podrido, es decir, lo que nos trajo hasta aquí, sirve para algo. Simplemente no sirve para nada. Definitivamente, y creo que el venezolano ha carecido por mucho tiempo de aquella cuestión de informarse, tomar el tiempo de leer, de ver de qué se trata toda esta cosa y de tener un tratamiento profiláctico contra el caudillismo. El venezolano cree que va a haber un caudillo maravilloso que va a salir de las nubes a defender a Venezuela. Ya el tiempo de Bolívar se acabó. En estos momentos realmente el caudillismo no nos va a llevar, el caudillismo ciego no nos va a llevar a nada. La gente tiene que hacer decisiones informadas y decisiones que protejan la institucionalidad. Si no, Venezuela no se va a poder arreglar. Porque yo realmente me gustaría que hubiera unas elecciones libres mañana, perfecto, sin una gota más de sangre que los miles que se han muerto ya por el régimen de Maduro. Pero sé que eso es una imposibilidad técnica, dada las cosas, todo lo que está planteado sobre la mesa. Es totalmente imposible que con lo que tengamos ahora o con lo que tenemos ahora podamos garantizar una cosa como esa. Y quien piense lo contrario creo que está equivocado. Totalmente equivocado, pero aún así se harán, a menos de que exista un cisne negro que las detenga. El acuerdo, que no es que se esté sellando ahorita en Noruega ni se esté sellando en Barbados, el acuerdo desde el inicio de este circo es hacer un giro de 360 grados, volver al inicio, y eso siempre será a través de un proceso electoral, sin depuración de nuestro sistema electoral, mintiéndole a la gente diciendo que ha habido cambios a la estructura del CNE, y con otra cantidad de cosas previas en las cuales se dirán que están dentro del marco del diálogo, como la eventual reincorporación del chavismo que se encuentra fuera de la Asamblea Nacional, de nuevo a ser parte de la Asamblea Nacional, y quizá hasta la posibilidad de que la presidencia de la Asamblea Nacional recaiga nuevamente en Diosdado Cabello. Eso sería totalmente irónico. Realmente si eso sucediera, esa fuera la ironía histórica más perversa que ha tocado Latinoamérica en los pasados 100 años, ¿no? Porque imagínese a Diosdado Cabello presidiendo la Asamblea Nacional nuevamente. Oh my God, no sé ni cómo catalogar eso, más que ironía histórica perversa. Es totalmente perversa, pero eso lo quisieran hacer, no tengas la más mínima duda. Eso es un sueño compartido de gobierno y oposición. Pero, por ejemplo, si usted tuviera una varita mágica y decidiera, y usted tuviera el poder, ¿no?, de cómo hacer que las vacas se arriaran por un trillo, ¿cómo usted vería la transición ideal? No es ideal, pero sí es la necesaria. La misma parte, ni siquiera aceptable, necesaria. La transición necesaria para que el país se mantenga en orden, porque el problema es que nosotros, Cuba se nos va a hacer chiquita como idea política, el destino es Liberia o algo peor. Entonces, la transición necesaria parte de un hecho de fuerza y la imposición de un gobierno de fuerza, de una verdadera dictadura y no de una tiranía comunista. Entonces, ahí estamos hablando de una serie de situaciones que pueden sonar improbables, pero es lo que hacen las realidades y lo que genera el hecho de una nueva idea de nación. Esa idea de nación parte por la necesidad de establecer una dictadura. Nuestro riesgo que estamos corriendo es ese país en proceso de destrucción, y quizás vayamos a tenerlo muy claro. Vamos a intentar tomar como ejemplo España.
con el concepto de las repúblicas y la guerra que impusieron los comunistas, ese proceso de destrucción de España, trajo la necesidad del levantamiento militar de Franco. Y ese levantamiento militar no solo trajo la guerra civil, sino la imposición de la dictadura de Franco. Y entonces, ¿por qué tenemos hoy en España una monarquía constitucional? ¿Cómo es que se llegó a eso? Porque a Franco le dio la gana. Es decir, cuando un dictador decide cómo revocar lo podrido y generar una nueva institucionalidad. Lamentablemente, esa es la transición necesaria de Venezuela. Esperemos que sin guerra civil. Usted se refería más o menos como un tipo de Pérez Jiménez que pusiera orden a toda esta locura. Sí, es que, fíjate, Pérez Jiménez fue una dicta blanda, no una dictadura. Te lo dice alguien que su abuelo fue víctima de Pérez Jiménez. Y fue una dicta blanda frente a la realidad política de aquel entonces. Ya. Eso es lo que, por ejemplo, eso es lo que yo pienso, que en estos momentos realmente no existe ningún tipo de solución real. Y por real quiero decir algo que realmente vaya a darle al reset button de la computadora esa y que comience a andar desde un punto de vista funcional. No creo que exista una transición que sea solamente una mesa de negociaciones en Barbados y que aquel otro se dé un chapuzón en eso realmente no existe. Para mí eso todo eso es como dobla la hoja y empieza el párrafo nuevo, ¿no? Pero a mí me gustaría realmente que alguien o algo diera al traste con todo esto. Yo no sé si va a ser que la gente se llene de vergüenza y se tire a la calle, o que alguien denuncie todas estas cosas de corredores, todas estas negociaciones de corredores y le muestre la verdad al pueblo, porque de verdad que sería muy triste que acabemos con un Diosdado haciendo el mazo dando de la Asamblea Nacional y acabemos con un, vamos a decir, Aristóbulo y Tibisay anunciando lo de las elecciones y el otro dando vueltas por todo el país en granjas de cochinos diciendo que la producción está al 100%, porque esto es otra cosa, que no paran de decirle mentira al pueblo. Esa la aprendieron bien de Fidel. ¿Te acuerdas cuando Fidel prometía que toda la bahía iba a ser de leche y miel? Y la gente aplaudía. Bueno, eso lo aprendieron bien. Y el plan del río Guaire, ¿no se acuerda que un plan de chavismo que iban a limpiar el río Guaire? Y sí, bueno, la gente se está bañando, pero buscando cómo sobrevive en la caca, ¿no? Sí. Es increíble. De verdad que mi mamá lo sabe y toda mi familia, yo hago lo que puedo y si hay algo más que yo como persona estando acá podría hacer para ayudar a esto, usted me deja saber que yo no me gustaría acabar en una negociación en la cual Cuba perpetuaría a ese régimen a lo mismo que ha estado, porque no sé si sabe que desde que comenzó el problema en Venezuela, en Cuba hay apagones, hay colas de carros inmensas, que solamente se sabe que es Cuba porque son Moscovich y almendrones de los años 50. Claro. Se sabe que en Venezuela esos no son los carros que hay, pero casi no no se puede distinguir A de B porque uno depende del otro. El parasitismo cubano, hay unas gráficas que yo tengo en la casa que enseñan que luego que se cayó la Unión Soviética, el parasitismo cubano a Venezuela era más del 45 al 50% de la economía, porque ahora Cuba se convirtió en país exportador de petróleo, aunque no tengamos petróleo. Sí, porque ahorita Cuba está en su nuevo periodo especial. Sí, definitivamente. Por eso le digo que esto, si la oposición entendiera, claro, ya lo dijimos que son corruptos y que le hacen el juego al régimen, pero si alguien de la oposición entendiera que en estos momentos es un momento muy importante porque el gobierno cubano se está tambaleando grandemente. Ellos están en periodo especial porque se le cortó el suministro, se le cortó el parasitismo de los reales venezolanos. Y todos lo sabemos. Hay una simbiosis, desgraciadamente, que un país, el futuro de uno depende del otro. Y yo espero que no se deje a los casos volverse a montar en Miraflores y que se monten totalmente, porque eso sería fatal. Fatal para Venezuela, fatal para Latinoamérica, fatal para nosotros los cubanos. Que yo no sé, yo tengo esperanza. Yo no sé, llámame de otra manera, pero yo tengo esperanza. Creo que yo confío en el material humano y creo que algo va a pasar, que quizás no sea evidente de momento, pero no sé, creo
creo que el ser humano tiene que abrir los ojos y despertar. Y le digo, el venezolano de hoy no necesariamente es el mismo de hace 10 años atrás. La gente está cuestionando más. Yo lo veo en las redes. La gente no se calla cuando le dicen que se callen. Que eso no hubiera pasado hace 10 años atrás. ¿O me equivoco? Sí, hay un despertar. Lo que pasa es que ese despertar todavía no tiene norte y el comportamiento vuelve a ser de veletas cuando el viento le sopla hacia otro lado. El despertar tiene que tener una conducción y esa conducción todavía no ha logrado calar en las masas, no ha logrado ni siquiera generar esa masa crítica necesaria y convertirse en una vanguardia que direcciona hacia un objetivo. Todavía eso es una gran deuda para con el país y mucho del descontento general de la población no tiene hacia dónde volcarse más allá que en descontento. Noel, lo que pasa es que yo no he escuchado a alguien que dé las pautas necesarias como las dice Noel Alejandro Leal. Gracias, con Jenny. nombre, apellido, con fecha. El que quiere escuchar tu mensaje tiene que darse cuenta que la oposición es más de lo mismo, que la oposición está hablando de una nueva elección, la número 24. Y estaba escuchando a una, no sé si decirle periodista, pero soy una dama y le voy a dejar periodista, hablando con un caballero, que sí, que puede haber elecciones y que las cosas, pero por favor, ¿cómo irrespetan al pueblo venezolano y al pueblo americano? Porque lo que pasa en Venezuela afecta desde Alaska a Tierra del Fuego. Esa es la idea. Entonces no podemos seguir con la estupidez de pensar que voy a ir a unas elecciones y todo va a cambiar. ¡Qué maravilla! Colorín colorado. Es una tomada de pelo a la gente. Pero si estás dando, desde que yo me acuerdo, años, dando tu mensaje, la gente empieza a despertar, pero muy lento. Tienen que darse cuenta que gobierno y oposición es la misma basura. Jenny, ¿qué crees que tú que pueda ser un catalítico para que ese proceso lento se acelere? Mira, Ojalá lo supiera. se acelera ese proceso cuando se entienda, uno, la vanguardia a nacer, lo primero tiene que estar consciente es que no puede esperar respuesta positiva de la masa. Esa vanguardia tiene que estar consciente de su norte y su meta, punto, y esperar que la gente se pliegue a ese norte y a esa meta, no ser parte del mar de las veletas, porque eso es quizá el punto fundamental de lo que nosotros estamos sufriendo. Esa vanguardia necesaria, obligatoria, fundamental para poder generar las alianzas necesarias para la conducción del país hacia el destino correcto, también está conformada por muchas veletas que si sienten que en algún momento su mensaje les ofende a alguien, inmediatamente empiezan a retractarse. Y lo primero es decir las cosas muy claras, llamar al país por la verdad. Este país ha sido salvajemente irresponsable. Y esa irresponsabilidad nos puso aquí y le hace daño a la América toda, tal como señala Jenny. Pero mientras sigamos escuchando a opositores que siguen respetando el legado de Chávez, ¿a dónde podemos ir, por favor? Sí, pero vamos a tomar algo en cuenta. Vamos a irnos a Rosales, por ejemplo. Esas elecciones, mi madre, que yo me recuerdo, porque mi madre es una defensora de Venezuela 100%, y mi abuela, que en paz descanse, se pusieron a oír el radio, creo que era Radio Mambí aquel entonces, y Rosales estuvo ganando por horas, hasta que de momento no estuvo. Y llegó, pero como rey. Y todo el mundo se caló eso. Sí. Es decir, porque la oposición lo permitió. Episodio número 2 de esa película, Capriles. Que te faltó el episodio 1. Chávez nada más gana las elecciones del 98. Las mismas elecciones del 2000 contra su compadre Arias Cárdenas, Chávez las pierde. Pero no. Pero no. Pero ahí vamos a lo mismo. Esa es la maquinaria electoral esa que está montada con Tibisay, que cada vez que se para y dice esa tendencia es irreversible. Pero fíjate, antes, vamos
vamos a antes de Tibisay, fíjate, en el año 2000, cuando Arias Cárdenas le gana a Chávez, no existía ni siquiera el proceso de automatización. No estaba ni siquiera Jorge Rodríguez en la presidencia del CNE. Tibisay, que era una secretaria de quinta dentro del CNE, no tenía mayor influencia en las direcciones en el control del directorio. Ya se había alterado el registro electoral con la presencia del general Santeliz allí. Pero ¿qué es lo que hace posible que el triunfo de Arias Cárdenas no se cobre, no se patente y el fraude se permita? Es esa estructura que hoy sigue siendo la oposición al chavismo. Es esa estructura que se encargó de decirle al país, sí chico, vale, perdimos. Igual sí chico, vale, perdimos el revocatorio ante un fraude evidente. Sí chico, vale, perdimos por un poquitico cuando Rosales. Sí chico, vale, perdimos en las 2 entregas que hizo Capriles. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas de cuando las boletas en Anzoátegui que estaban volando todas de un camión y nadie les importó nada de eso? ¿Te acuerdas de todas aquellas cosas? No importa. Aquí así se ha hecho todo. Fíjense, doctor, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho citar y para ponerlo claro, es el año 2006. En el año 2006, aquí le dijeron al país que un país con 26 millones de habitantes podía tener 16 millones de electores. Demográficamente, en el caso de Venezuela, es algo que raya lo antinatural. Y este país lo aplaudió. Vimos a los profesores, a los directores de las universidades, hasta los decanos del área de matemática validando esa barbaridad. Aquí ninguno de ellos tiene perdón. Ninguno. No. Todos son cómplices de la destrucción de Venezuela. Y felices están. Gozaron un pullero. Destruyeron a mi país. Definitivamente. Pero, por ejemplo, en el caso de Capriles, para ir al episodio número 2, él sabía que él había ganado las elecciones, pero firmó las actas. Antes ya las había firmado. Decidió eso. Antes ya las había firmado porque él firmó una cosa terrible. Su equipo de trabajo firmó una cosa terrible que es la acta de la traición, que es avalar la presencia de electores que no tienen huella digital. Y eso fue por millones. No, y luego vino el advenimiento de las famosas máquinas esas, Smartmatic. Eso es antes, eso es 2004, eso es para el referéndum revocatorio. Cuando antes del referéndum revocatorio yo escribí un artículo que llamaba La Real Encrucijada y en ese artículo explicaba el riesgo del proceso de automatización. En aquel momento el consorcio que gana la participación era SBC, una empresa que uno no sabía que existía, que es Smartmatic. La B era una empresa contable y la C era CanTV, es decir, el control de la transmisión de la data. Ahí estaba el punto del fraude que yo atacaba antes de que se hiciera el fraude en el año 2004. Fraude que fue validado, impulsado, convalidado por esa cosa que se llama oposición. Definitivamente. Hay un señor que ahora ya ha fallecido, que él fue guardaespaldas de Fidel Castro, que él salía, escribió un libro, La vida secreta de Fidel Castro. Y yo estuve buscando en las cloacas históricas de la internet y hay un video que él habla de que el software para las máquinas de Smartmatic fue creado en Cuba y que ya se sabía cuáles las máquinas eran y ya el software estaba listo para adicionar, sustraer votantes, etcétera, etcétera. Y eso data más, el hombre estaba fallecido más de 6 años. So, desde eso estaba planeado desde el principio. Sí. Y él lo explica cómo fue este proceso y la creación del software y la creación de todas esas cosas para el fraude en Venezuela. Para toda La Habana. Y es un fraude que va más allá de eso, de Smartmatic. Fíjate, en aquellas elecciones del 2000, la empresa encargada del proceso electoral era la española Indra. Y Jenny, ahorita me dio mucha risa y mucho dolor al leer un reportaje sobre Argentina, que Smartmatic gana parte de la licitación para el proceso de automatización del voto, aprobado por Macri, y me era terrible ver que 2 de las empresas que participaron en la licitación, una era Indra y la otra era Smartmatic. Pobre Argentina. Es grave lo que nos están haciendo. Es muy grave y es una gran falta de seriedad. Y es un punto de explicarle a la gente y que la gente se haga una sola pregunta. ¿Por qué en Japón y Alemania se vota con papelito y en una caja transparente? Y gente que está un poquitito más adelantada, me da la impresión, ¿no? Exacto. Y si ellos no confían en las máquinas, bueno, ahí está. Porque nosotros sí. Ahí Pero está. ¿cuántos años hace que Noel Alejandro Leal dice quiero salir del chavismo pero la oposición no me deja?
Desde el año 2002 vengo predicando. Ajá. 2002 vengo explicando eso. Por eso, Noel, nosotros hace tanto tiempo que tenemos el privilegio de contar con tu palabra. No, Jenny. Gracias. Porque cada domingo escuchamos verdades sin tratar de endulzarlas. Esto es así y así se dice. Entonces, ¿qué están esperando para despertarse? ¿Qué están esperando para entender que tu mensaje es solamente para volver a ser el país que fue, un faro de luz en América? Y más, porque hay que Nada cobrar, más que eso. hay que remontarnos en ese espacio de desarrollo, de crecimiento, de futuro, de luz que nos mató este esquema de la pseudodemocracia. Hay que revisar históricamente lo que significó aquel proyecto del nuevo ideal nacional, hay que revisar históricamente lo que es el proceso de destrucción de la institucionalidad de Venezuela, y hay que revisar hoy, el hoy de lo que es Venezuela, nuestro increíble potencial, nuestra increíble y privilegiada ubicación, nuestro potencial humano que hoy está afuera, regado por el mundo, marcando más cosas positivas que negativas. Y eso es lo que va a hacer posible que esa Venezuela sea muchísimo mejor que la anterior, entendiendo que debemos, uno, salir de lo malo, dejarlo atrás, y dos, marcar el hecho de la importante responsabilidad individual para la generación de un colectivo eficiente. Noel, te agradecemos tanto este tiempo, se nos fue la hora, y bueno, el domingo que viene, Dios mediante, volvemos a seguir charlando, y la doctora Kianfa también tiene algo que decir. Por favor. Sí, yo quiero expresar una sola cosita, que cada día que este programa salga al aire, cada tweet que usted haga, que hagamos todos, que haga yo, que hagan mis pacientes, que haga todo el mundo, y cada persona que se le enseñe la verdad y que abra los ojos, es uno más para nuestro lado. Es un proceso lento, pero en un momento determinado tendremos masa crítica, y este es el momento que yo estoy esperando. Amén, así será. Y para terminar, simplemente, viva Venezuela. Que viva Venezuela. Muy buenas noches. Gracias a las dos, gracias a todos.